Hola, ¿cómo andan? Bueno, espero que bien. Vamos a grabar esta clase para conversar un poco del texto de Dejurs, que es de la unidad, la última unidad de psicopatología del trabajo, que es un texto muy importante con conceptos que consideramos que les pueden resultar de mucho interés para comprender eh, varias conductas que se articulan eh, con lo que es más específico de la carrera de licenciatura en seguridad e higiene. Y, y si bien hay varios capítulos, vamos a centrarnos en algunos conceptos claves, ¿sí? Siguiendo un poco una distinción que hace el autor entre angustia y ansiedad. Va a hablar de ansiedad, más que nada, para diferenciarlo de la angustia, que es algo mucho más profundo, que tiene que ver con el aparato psíquico. El autor es un psicoanalista francés, entonces muchos términos por ahí que encontrarán remiten más al psicoanálisis, pero eso no implica que no se pueda comprender todo lo interesante y la contribución que tiene el autor para, para varias cuestiones que nosotros vamos a enfocar. Primero él va a hablar de ansiedad, y una primera cuestión importante es que la ansiedad está presente en todos los trabajos, es decir, en todo tipo de trabajo está presente la ansiedad, ¿sí? Si bien hay trabajos que parecen más peligrosos a simple vista, es decir, hay trabajos que tienen mayor riesgo, ¿sí? O a la vista u objetivamente, y eso produce ya de por sí mayor ansiedad. Esa va a ser una ansiedad asociada a lo que es la integridad física, al cuerpo, ¿no? Entonces él va a ir dando muchos ejemplos de rubros y de tipos de trabajo, demostrando que en todos los trabajos hay ansiedad. Vamos a ir viendo de qué tipo y cómo se manifiesta y cómo esto eh, genera efectos en el psiquismo de los trabajadores, y cómo afecta su conducta también, o qué hacer con respecto a esa ansiedad que se presenta. Él, dentro de esta gama de ejemplos o de rubros, áreas de trabajo, eh, va a nombrar, bueno, primero estos los que tienen mayor riesgo físico, donde hay posibilidades de accidentes, las petroquímicas, donde pueden explotar cosas, y él va a explorar un poco cómo vivencian la ansiedad estos tipos de trabajadores en estos tipos de trabajo. Ahí se va a encontrar con que hay siempre ciertas representaciones mentales que generan mucha tensión nerviosa. Pensemos, no sé, IPF, la petroquímica, eh, que por más que hayan momentos donde los trabajadores no es que estén sobrecargados por ahí de tareas, es decir, incluso en aquellos trabajos donde no es que se está a 1000 por hora, sino que hay posibilidades de tomar descansos, de tener encuentros más sociales con los propios compañeros y demás. eh, la tensión de estar dentro de un lugar que puede explotar, que puede salir algo mal, que puede sonar una alarma, que puede explotar algo o ocurrir algún accidente, es una tensión que es siempre permanente y que nunca se puede reducir. Entonces, se encuentra Bayur con que la ansiedad que está presente se puede tratar de mitigar o intentar controlar, pero nunca reducir del todo, porque el peligro siempre va a estar. Por más que no pase nada, la posibilidad de que pase algo es una ansiedad residual, es algo que está permanente y que por más que existan este, todas las medidas preventivas posibles, eso nunca anula el riesgo al 100%. En realidad en ninguna área de la vida, ¿no? Siempre se intenta obviamente reducir y que los peligros disminuyan, estén minimizados. Pero bueno, cómo se vive a nivel psicológico es siempre hay riesgo, siempre, o sea, nunca puede ser eliminado el 100% del riesgo, y es por eso que siempre hay ansiedad. Eh, esa ansiedad, dice de Jurs, que corre por parte del propio individuo,
O sea, es alguna ansiedad que no se puede hacer cargo de la organización, en el sentido que la organización sí puede tomar todas las medidas de precaución, brindar todos los elementos e instrumentos de seguridad y bueno, capacitar en lo que son las consignas, los protocolos de seguimiento de conducta para tratar de evitar accidentes. Pero bueno, siempre hay peligro, siempre hay un monto de ansiedad presente y permanente. Y que eso se tiene que hacer cargo, digamos, cada individuo, cada persona tiene que convivir, por así decirlo, con esa ansiedad presente. Entonces, primero, de Jure pone en evidencia esto, que no se habla, que no se conoce, otros estudios no lo han abordado así, o sea, esa ansiedad como que no, es media invisible, pero es invisible para ciertos estudios, pero no para el estudio que hace de Jure, que apunta al plano también psicológico, cuál es la vivencia psíquica, cuál es la carga psíquica que tiene. Eh, Así que por un lado, la ansiedad está presente en todo tipo de trabajo. Para demostrar esto también de Jules aborda eh, otros trabajos. Eh, con respecto a la ansiedad, le resulta muy significativo el tema de los trabajadores de la construcción, donde se pone en manifiesto, a diferencia por ahí de otros lugares como la petroquímica y demás, que hay varias consignas de trabajo y demás, se pone en mucha evidencia conductas que atentan contra el cuidado o tratar de seguir estas consignas de seguridad. Y eso es bastante frecuente, y de Jure va a encontrar una explicación o un sentido a este tipo de conducta. ¿Por qué los obreros de la construcción no suelen seguir las recomendaciones o tomar todos los recaudos, aún teniendo la posibilidad de contar con herramientas o con conocimientos de cómo hacer determinados movimientos, o cómo levantar las cosas, qué movimientos corporales conviene realizar para cuidar la salud física y demás? Y los obreros de construcción es como que están todo el tiempo eh, poniendo en riesgo su propio cuerpo, incluso exacerbando las conductas peligrosas. Entonces ahí es donde aparecen conductas desafiantes entre los propios trabajadores, donde tratan de mostrar ciertos rasgos de virilidad, de coraje, de bravura, eh, y bueno, a resignarse a seguir ciertas reglas, y a veces es como que generan más peligro, como si fuera un juego, ¿no? Y entonces de Jures interroga un poco estas conductas. Esto es muy importante porque como en licenciado en seguridad y higiene se van a encontrar con personas que van a ser reacias a seguir ciertas consignas. Por más que se les brinden los elementos y los conocimientos, sus conductas van a ser discordantes. Y entonces ahí aparece el interrogante, bueno, ¿qué hacer? ¿Por qué hacen esto? ¿No? Tratar de comprender este fenómeno conductual. Entonces el señor se pregunta un poco eso. Eh, y lo que encuentra eh, es que esa conducta, en realidad, lo que trata de hacer es controlar la ansiedad que está presente en esos trabajos de riesgo, que le genera ansiedad. O sea, pareciera que no hay ansiedad por ahí porque demuestran este coraje y riesgo, y pareciera que no tienen miedo. Pero en realidad Jules dice que eso es una defensa, lo establece como un mecanismo de defensa, es una conducta defensiva contra la ansiedad que tienen que tratar de controlar y manejar. Y una forma es que, digamos, imaginariamente la conducta revele una situación donde tratan de controlar el riesgo. Entonces, ilusoriamente o imaginariamente, es que se está controlando ese riesgo. Porque si yo entonces estoy jugando a que puedo hacer más cosas o lo hago de otra forma y me río y desafío a los demás, es como que yo estoy inconscientemente controlando la situación. Y eso me ayuda a regular la ansiedad. En el caso de los obreros de la construcción, de Jules va a hablar también de que hay una ideología defensiva del oficio, bueno, con ciertas características. Pero primero, ¿no?, que esto es como una reacción para controlar la ansiedad que se despierta en el trabajo. También va a hablar de una característica colectiva
para ellos es importante que el grupo adquiera esta defensa. No basta con que uno solo tenga esas conductas desafiantes, sino que lo tiene que hacer todo el grupo, todo el colectivo. Y eso sucede también muchas veces en los bautismos, ¿no? En las entradas, cuando viene un trabajador nuevo, se lo humilla, se le hace chistes, se le burla, se lo desafía y demás. Todo para que pueda amoldarse o adaptarse a esas consignas, a ese mecanismo defensivo colectivo. Tiene que ser colectivo porque si hay uno que no está en concordancia con eso, lo que hace es recordarme, ¿no?, la ansiedad presente. Entonces me muestra el riesgo, me muestra el peligro. Entonces yo, para no ver eso, para taparlo, mantengo ciertas conductas y todo el grupo lo tiene que hacer. Si hay alguien del grupo que, digamos, no se amolda, termina siendo por lo general desplazado o aislado o se termina yendo, ¿sí? Porque el grupo en ese sentido actúa como expulsivo porque no se allana a este mecanismo de defensa, ¿sí? Entonces, bueno, esto es muy revelador en el sentido de que tengan todo este tipo de conductas tiene una explicación de orden psicológico y que explica la conducta en sí misma. Otra característica es que esta ansiedad es productiva, o sea, este mecanismo de defensa contra este tipo de ansiedad es productivo, porque es lo que le permite al trabajador poder funcionar, poder trabajar. Porque si como trabajador estoy pensando en la ansiedad que me genera el riesgo, me genera ya miedo y me paralizo y no puedo realizar la tarea, porque el riesgo es tanto y mi ansiedad crece tanto que yo no termino siendo eficaz en la tarea o en la función laboral. Entonces, este mecanismo de defensa lo que me permite es como obviar eso, tratar de olvidarme de ese peligro y seguir y poder hacer la tarea, y poder hacerla, poder realizarla, ¿no? Por más que eso genere también mayores riesgos. Una aclaración importante con respecto a no es que son ignorantes los obreros de la construcción, que no son conscientes de los peligros que hay, no son conscientes de lo que pueden generar no habiendo una necesidad objetiva de tener conductas desafiantes. Eh, pero, pero bueno, el punto es que sí son muy conscientes, conocen muy bien el riesgo, y como lo conocen tanto, es que están obligados a desplegar ciertos mecanismos de defensa. Y estos mecanismos de defensa son así, la ideología defensiva del oficio. Es así como la llama, en el caso de los obreros de la construcción, el autor de Jules. Igualmente da otros ejemplos más que pasa en los casos de las cadenas de montaje, ¿no? Donde hay producción en serie. ¿Cómo hay mecanismos de defensa ahí? Bueno, en realidad dice Jules que en esos casos eh, hay, eh, hay una ansiedad que se despierta por el tema del ritmo de producción, que a veces puede bajar, a veces puede subir, también a veces los salarios o las primas o las retribuciones económicas muchas veces están asociadas, ¿no?, a mayor ritmo de trabajo en determinados momentos. Y lo que sucede es que como son trabajos en cadena, cada uno hace una parte y hay menos sociabilidad porque es como que cada uno hace una parte de una cadena mucho más grande y no hay tanta posibilidad de entablar comunicación o relaciones con los otros trabajadores. Entonces dice de Jules que bueno, para poder tolerar la ansiedad que se despierta por el ritmo de la cadena y saber que sos como una parte solamente y tenés que cumplir un ritmo, una forma de establecer una defensa colectiva es que entre todos traten de buscar algún tipo de rotación en el descanso. Por ejemplo, son 10 trabajadores, bueno, que uno se tome 10 minutos para descansar y mientras tanto los otros pueden ir trabajando y bueno, que después de que estaba descansando se incorpore y que descanse otro. Entonces es una manera ilusoria de tener también nuevamente un control o vencer el ritmo de la cadena, porque por más que sean pocos minutos, objetivamente, y uno puede decir, bueno, jornadas de muchas horas, que tengas pocos minutos no hace la diferencia, a nivel psicológico y a nivel de la ansiedad sí hace la diferencia, o sí permite por lo menos tener un mecanismo de defensa
que los hace, que les permite tolerar ese trabajo y tolerar esa ansiedad, ¿no? Otro tipo de ejemplo, en los trabajos de oficina, uno podría decir, bueno, trabajo de oficina, no sé, administrativo, lo que sea, no hay mucho riesgo, salvo que se caiga al techo del edificio, o que se incendie algo, no hay mucho riesgo, o sea, no se percibe grandes riesgos para el cuerpo. Pero en esos casos también encuentra un tipo de ansiedad que se da más que nada por el tema de las relaciones interpersonales, que a veces pueden ser, como nosotros vimos en el análisis organizacional, pueden ser jerárquicas, es decir, entre jefes y empleados, u horizontales, entre propios pares, trabajadores. Pero bueno, ahí encuentra de ellos que en el trabajo de oficinas se pueden establecer relaciones que podríamos llamarlas medias tóxicas, o relaciones que generan un mal clima laboral, donde se pueden desarrollar varias estrategias que tienen que ver con la manipulación de la información, o a quién le doy más, a quién le doy menos, eh, saber cosas de la otra persona y utilizar eso de una forma de manipulación o de extorsión, o hablar mal, inventar cosas, tratar de perjudicar al otro. Es decir, en este sistema de relaciones afectivas y psicológicas se despierta también ansiedad, porque están muy preponderantes las relaciones humanas. Y en ese sentido, bueno, la ansiedad está presente en ese sentido. Sobre todo si viene de la línea jerárquica, peor todavía, ¿no? Eh, Así que bueno, nada, las personas tratan de establecer mecanismos de defensa, a veces los pueden hacer de manera grupal o a veces individuales. Muchas personas generan cuadros patológicos o psicopatológicos o hasta enfermedades clínicas por cuestiones que tienen que ver con el sufrimiento de un mal clima laboral o un ambiente negativo o tóxico en lo laboral. ¿Sí? Eso generalmente hay gente que se va llorando, angustiada el trabajo, y uno dice, bueno, pues pará, ¿cuál es el riesgo? ¿Hay un riesgo físico? Y no, la verdad que en el cuerpo no le va a pasar nada, pero a nivel psicológico y afectivo, sí, le pasa mucho. Entonces ahí también estamos hablando de ansiedad y de la posibilidad de que desarrollen cuadros psicopatológicos. Este, bueno, ¿por qué entonces las personas también trabajan y se arriesgan a tanto? No sé, en el caso de trabajos que sean muy riesgosos, más allá de que se supone que la paga o el salario puede ser mayor por mayor riesgo o exposición del cuerpo, o a veces hay trabajos donde ya se sabe que acortan la vida y que vivirán 5, 10, 15, 20 años menos, ¿no? Porque son trabajos insalubres. Bueno, porque las personas aceptan también ese tipo de trabajo, y sobre todo con la ansiedad que genera, o sea, con el precio que se paga también. Bueno, ahí de Jules encuentra sobre el final del capítulo, del 3 más que nada, una explicación que tiene que ver con que el peor es la ansiedad del hambre, o sea, o la angustia que genera pasar hambre, o sea, no tener trabajo, las necesidades, ¿no? Si nos basamos en la necesidad, en la pirámide de necesidades de Maslow, si no están saciadas las necesidades primarias básicas, fisiológicas, y de abrigo, bueno, nada, eso es lo que impulsa también a las personas, o sea, tratar de poder cubrir esas necesidades primarias es lo que hacen también que tomen la decisión de adoptar ciertos trabajos de esta característica, ¿no? O habrán escuchado hablar también muchas personas que también hacen ciertos sacrificios laborales o trabajan con determinado riesgo por un tiempo hasta que después pueden acomodarse y estén saciadas sus necesidades más básicas, y después cuando quieren llegar a necesidades superiores o de autorización, bueno, llega un tiempo donde cambian de rubro, hasta laboral, pero bueno, el punto es que es peor, digamos, sufrir hambre que sufrir ansiedad frente a un trabajo de riesgo. Bueno, son interesantes también todas las representaciones mentales que se hacen los trabajadores, ¿no? Si están en una fábrica, que sientan que va a explotar todo, que lo ven como que están en un volcán, este,
etcétera. O sea, todas las vivencias y representaciones mentales afectan también a cómo se vivencia y se maneja el tema de la ansiedad. Bueno, nada, hasta aquí vamos más o menos unos 20 minutos y creo que estas precisiones son importantes para que después en una lectura más profunda puedan incorporar estos conceptos porque les va a servir mucho en el sentido de que se van a encontrar con personas que van a tener conductas contradictorias o que van a pensar que son rebeldes y en realidad el desafío es que ustedes puedan ver, gracias a Dejurs y gracias a esta unidad y lo que vemos en la materia, puedan comprender y encontrarle un significado, un sentido a esas conductas que parecen ilógicas o que parecen inconscientes, porque bueno, tienen algo de inconsciente, pero en el sentido psicoanalítico o psicológico del término como lo abordamos. Así que tengan presente eso siempre para tratar de interpretar bien los fenómenos que van a ver y que van a abordar después el día de mañana en su trabajo. Bueno, por mi parte dejo hasta acá y les mando un saludo muy grande. Bueno, nos vemos la próxima.